como lo que encontramos fue, o dijimos que íbamos a estudiar los movimientos con aceleración constante, entonces vamos a ver dos tipos de movimientos donde la aceleración es constante y se pueden hacer hartas cosas, un montón de cosas. Uno de esos es el que se conoce como movimiento parabólico o lanzamiento o movimiento de proyectiles. Bueno, suena un poco más bélico, pero es movimiento parabólico. Eh, y que lo vamos a estudiar desde el punto de vista ideal, es decir, no hay resistencia con el aire, no va a haber viento que esté empujando al objeto que hemos lanzado de forma tal que describa una parábola, ¿sí? O sea, la única acción a la que está sometida el objeto, una vez que sale desde su... Pensemos en un balón de fútbol, desde que lo chuteo, vamos a despreciar la rotación del balón, el efecto que puede tomar el balón, la resistencia del aire, como les digo, si hay viento tampoco lo vamos a tomar en cuenta. Y solamente va a estar sometido a la acción de la gravedad, o sea, a la aceleración de la gravedad, que es, en otras palabras, el hecho de por qué describe ese movimiento parabólico. Y el otro movimiento que vamos a ver en dos dimensiones, que también tiene una aceleración constante, es el movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Ya? Ahí vamos a descubrir que hay una aceleración en ese tipo de movimientos que nos permite estudiar el movimiento acelerado y que vamos a llamar aceleración centrípeta en un circulito. Y vamos a esbozar ligeramente qué pasa si no es un circulito, pero si tengo curva, voy por una curva, qué pasa con las aceleraciones. Va a aparecer una aceleración aparte de la que vamos a describir como aceleración centrípeta, que apunta hacia el centro, porque eso significa centrípeta, una aceleración tangencial. Pero bueno, eso a su momento. Ahora nos vamos a enfocar al movimiento parabólico. Entonces, vamos a compartir. Parece que alguien se cayó. Bueno, ahí me avisan si es que no lo veo acá para hacerlo entrar. A veces lo veo, a veces no. Ya, entonces vamos a poner acá. Yo me voy a desaparecer. Ahí mejor, mejor. Entonces vamos a poner aquí movimiento parabólico o lanzamiento de proyectil. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a dibujar, vamos a elegir el eje Y como vertical y el eje X horizontal. Ambos medidos en metros, ¿ya? Ahora, si ustedes se recuerdan, lo que nosotros hemos estado viendo hasta el momento son gráficos tipo posición versus tiempo, que son diferentes de esto que estamos dibujando ahora, que son posición, posición. Entonces, en un gráfico posición-posición, vamos a suponer que vamos a tener una pelotita ahí que vamos a chutear. Y esa pelotita va a describir el siguiente movimiento, sometido solo a la acción de la gravedad, que significa que va a hacer un movimiento parabólico y va a volver a caer. O sea, no me quedó muy bonito, pero con harto esfuerzo se puede ver un movimiento parabólico que sea simétrico ahí respecto de este punto, por ejemplo. Que también es un punto importante que vamos a ver. Entonces este movimiento está sometido, dijimos, a la acción de la gravedad. O sea, vamos a dibujar el vector de aceleración de gravedad que, como elegimos los positivos hacia arriba, entonces anotamos menos g en la dirección de j. Si estamos en la Tierra, vamos a elegir cerca de la superficie de la Tierra o donde estamos parados, ¿cierto? Si tenemos un edificio muy alto y dejamos caer algo, bueno, la aceleración no va a variar, la vamos a considerar constante y vale 9,8 metros partido segundo cuadrado. Así que los objetos lanzados en movimiento parabólico están solamente sometidos a una aceleración vertical. No va a haber aceleración en la dirección horizontal porque dijimos que lo íbamos a hacer en el caso más ideal.
O sea, es decir, si yo quiero hacer una aceleración a lo largo del eje X que sea distinta de cero, tendría que pensar en, por ejemplo, una ráfaga de viento o... Sí, eso no. ¿Ya? Que cambie la aceleración o que le imprima una aceleración en la dirección X. Ya, entonces, ¿cómo vamos a empezar a describir este movimiento? Fíjense que yo partí todo ideal, ¿ah? Partimos en 0, 0. O sea, yo me fijé a medir el objeto, situé mi sistema coordenado XY, o sea, es decir, yo, mis reglas perpendiculares y con mi reloj, ahí justo donde se chutea la pelota. ¿Podría ubicarlo en otro lado? Sí, pero estamos trabajando, de nuevo, insisto, caso más ideal. Entonces, la pelota es chuteada, por lo tanto adquiere una aceleración, o sea, perdón, una velocidad inicial, que la vamos a dibujar con un vector que es tangente a ese punto, y le vamos a llamar vector b sub 0 en esa posición. Posteriormente, en un instante de tiempo posterior, a pesar de que nos está graficando el tiempo, pero sí las ecuaciones de la cinemática, ¿cierto?, van variando con el tiempo, por lo menos la posición y la velocidad, dependiendo de si estamos analizando en X y en Y. Supongamos que queremos medir aquí cuánto vale la velocidad, entonces dibujamos el vector tangente ahí, y le vamos a poner B sub otro por acá, y le vamos a poner B sub 2. Y finalmente vamos a dibujar uno por aquí, B sub 3. Se supone que todo eso que dibujé son tangentes al punto a donde se dibujó. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Podemos medir el ángulo de lanzamiento respecto del vector velocidad inicial, o sea, ahí, está ahí. Fue lanzado, ¿cierto?, con un cierto angulito la partícula. Ahora, claro, no me quedó el dibujo justo con la curva, pero estoy representando, sería el vector, o sea, perdón, el ángulo justo perpendicular, o sea, mira que estoy diciendo, el ángulo hasta la trayectoria donde el vector velocidad inicial es tangente, ¿ya? Así que ahí está la descripción gráfica de lo que es nuestro movimiento. ¿Qué más podríamos percibir acá? Por ejemplo, ¿cierto? Hay una altura máxima a la que llega el objeto y después vuelve a caer. Y también hay un alcance máximo, que lo vamos a llamar R o puede ser X, hasta donde llega. Y esa sería como la descripción fenomenológica que podemos hacer del movimiento. ¿Hasta ahí se entiende lo que estamos haciendo, chiquillos, chiquillas? Estamos viendo solamente la parte fenomenológica. Sí, profe. Gracias. Se dibuja la trayectoria que siguió la partícula, la observamos, por ejemplo, es cosa de ver un partido de fútbol, bueno, a los que les gusta el fútbol, pero en un tiro libre, despreciando, ¿cierto?, la rotación de la pelota, describe como un arco de parábola. Muchas veces la mandan, pareciera que no fuese una parábola, pero eso ya es problema del jugador. Entonces, ahora tenemos que hacer la descripción física y matemática de este movimiento. Entonces eso es lo que vamos a tratar de escribir ahora aquí al ladito. Nosotros conocemos las ecuaciones de itinerario para un movimiento con aceleración constante, unidimensionalmente. Para eso la velocidad, ¿cierto?, era v sub 0 más at, y la de la posición iba a ser x0 más v sub 0t más un medio at al cuadrado. Y con eso nos arreglamos tanto si era un movimiento horizontal o un movimiento vertical. Si era vertical le poníamos la etiqueta, en vez de x le poníamos y. Entonces esas son las componentes del vectorcito en esa dirección. Y acá, ¿qué es lo que cambia? Se van a cumplir esas mismas ecuaciones, pero hay que tener cuidado donde las estoy aplicando. Porque acá, por ejemplo, el punto inicial donde estamos va a representar un vector posición inicial, que vale, en este caso, sería 0x, o sea, perdón, 0y gorro más 0j gorro. Entonces, advertencia, volvemos ahora sí al carácter vectorial
a ponerlo implícitamente. Lo que no quita que podamos trabajar por componente. Entonces, antes de escribir, mencionemos que esto también se podría hacer en 3 dimensiones, o sea, podríamos dibujar el eje Z. Pero siempre podemos, en este tipo de ejercicios, como el lanzamiento de proyectil ocurre solamente en un plano, en 3 dimensiones basta con cortar el plano que atraviese justamente donde se produce el movimiento y tendríamos bidimensional de nuevo. Entonces no hay problema. Vamos a decir entonces que todo lo que sucede a lo largo del eje Z no vale, es cero, así que nos restringimos solamente al plano XY. Entonces, ahora vamos con el análisis de los ejes acá. Para el eje X, analicemos lo que conocemos. Para el eje X, ¿cuánto valdrá la aceleración? Y la anotamos como A sub X. 0. 0 como componente, ¿cierto? Y si yo la quiero escribir como vector, tendré que escribir AX igual 0y más 0j, agreguemos ahí el 0j, pero... no. No, perdón. Solamente el primero porque estamos describiendo solamente a lo largo del eje X. O mejor dicho, espérame, vamos a anotarlo, para anotarlo completo. Vamos a decir que es la componente. Ya vamos a escribir el vector completo. Y para el eje Y, entonces vamos a ir haciéndolo aquí en conjunto. ¿O no? ¿Será más enredado, no? Sí, no. Hagámoslo eje X primero. Y analicemos por componente. Entonces, anotémoslo ahí como A sub X, ¿cierto? En la dirección Y. Ya. Ahora, ¿cuál es la otra ecuación que tenemos de la cinemática? Es la de la velocidad. Pero esta es una velocidad a lo largo del eje X. O sea, v sub 0 X más AT. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a describir ese movimiento. O vamos ¿qué es lo que habría que averiguar ahí? ¿Cuánto vale el v sub 0x y cuánto vale la aceleración a lo largo del eje X? A lo largo del eje X, la velocidad v sub 0 va a ser la componente del vector velocidad v sub 0 que está acá. Este que está aquí. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer un paréntesis aquí abajito. ¿Cómo describiríamos el vector v sub 0 como vector? Tenemos que descomponer, ¿cierto? El vector a lo largo del eje X. O sea, sería su magnitud por coseno de phi 0 en la dirección X. Más su proyección a lo largo del eje Y. O sea, v sub 0 seno de phi 0 en la dirección J. ¿Estamos claros ahí? Chiquillos, chiquillas. Lo que acabo de hacer es descomponer el vector inicial v sub 0, ¿cierto? En componentes a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. ¿Por qué? Porque este vector yo lo puedo escribir como la componente a lo largo del eje X más su componente a lo largo del eje Y. Es decir, esto es lo mismo que esto y esto que está aquí es lo mismo que esto. Por lo tanto, nuestro v sub 0x que está aquí lo podemos escribir como v sub 0 coseno de phi 0 más
la aceleración a lo largo del eje X dijimos que valía 0, entonces este término no está. O sea, nos quedó, a pesar de que la notación es con velocidad dependiente del tiempo, el vector de la velocidad a lo largo del eje X es constante. ¿Ya? Entonces, Profe, dígame. ¿qué pasa con los vectores que están más adelante? Por ejemplo, el vector, el v sub 1, Bueno, ¿ese qué sí, ángulo forma? sí, buena ¿O ese pregunta. cómo se calcula? Buena pregunta. Déjame terminar aquí porque eso es lo que viene después, pero te adelanto. O sea, si, ¿cómo escribiría yo el vector v sub 1? Bueno, tendría que imaginar, ¿cierto? Como que tengo aquí mi eje vertical y mi eje horizontal. Y aquí voy a tener un ángulo, llamémoslo teta. Entonces el v sub 1 lo puedo escribir como v sub 1 coseno de teta, la dirección y, más v sub 2 seno de teta j. Pero ya vamos a hablar de eso. Lo que estoy haciendo acá, que quizás fue lo que se me olvidó decir, es tratar de sacar todas las condiciones iniciales que yo pueda del problema para poder escribir nuestras ecuaciones cinemáticas de forma general, es decir, conociendo cuánto valen estos valores, de acuerdo a las condiciones iniciales. Eso. Entonces estamos con eso. Entonces descubrimos que a lo largo del eje X no hay aceleración, por definición, porque estamos haciendo lo ideal. Ahora estamos analizando la componente de la velocidad a lo largo del eje X. Nos damos cuenta que no importa que pase el tiempo, es una constante y que vale v sub 0 coseno de phi. ¿Cuál es la que nos falta describir? La componente de la posición. O sea, x0 más v sub 0 x por t más un medio a sub x t al cuadrado. Entonces nos preguntamos, ¿cuánto vale el x0? Ah, vale 0 porque me puse en la posición donde está el 0, 0. Claro, ¿cómo podemos escribir ese 0, 0 como vector? ¿Dónde lo escribimos? Lo voy a escribir aquí. Yo ese vector 0, 0 lo puedo representar como el vector inicial, como 0i más 0j. Ojo que no estoy poniendo las unidades, pero ahí está. Y ese 0 entonces corresponde al x0 y el otro 0 corresponde al y0, ¿cierto? En su forma como vector y en su forma como coordenada. Entonces el x0, ¿cuánto vale? 0, no está. El v sub 0x, el v sub 0x lo calculamos acá abajito. Está aquí. Que es lo mismo que usamos arriba. V sub 0 coseno de phi 0, que es el ángulo del vector v sub 0. Condición inicial. Por t, ¿cierto? Por t, o sea, este término que está aquí se transformó en esto que está acá. Más un medio aceleración en x, pero la aceleración en x de nuevo, ¿cuánto vale? 0, o sea que este término no está. Así que, a pesar de que se ve escrito de forma diferente, sigue siendo la misma ecuación de itinerario, solo que ahora está escrita en función de las condiciones iniciales. O sea, el x0, o sea, perdón, el x de t ahora se ve como un v sub 0 coseno de phi por t. O sea, si lo queremos dibujar ahora como posición tiempo, sería una cosa así, ¿cierto? Lineal. Bien, entonces tenemos descrito la ecuación para la aceleración en x, para la velocidad en x y para la posición en x. Por lo tanto, sabemos todo lo que pasa con la partícula o su proyección como sombra, ¿cierto?, en este movimiento a lo largo del eje x. Veamos qué es lo que pasa con el eje y ahora. Aquí estamos viendo que son ecuaciones que son o que se ven independientes una de la otra, pero que en conjunto, por el hecho de que yo estoy escribiéndolo como vector, ¿cierto?, como componente a lo largo del eje x y a lo largo del eje y, como vector para la posición x0 más y0, después eso se transforma en esto, en el y que varía en el tiempo, están amarradas ambas ecuaciones, pero por ahora cinemáticamente son independientes una de la otra. Y aquí, ¿cuánto valdría la aceleración a lo largo del eje y?
¿Quién se atreve a decir algo? Catalina Profe, Aravena. Dígame, en dígame. este caso no podría tener dos aceleraciones, una positiva y una negativa. Eh, Modifiquemos un poco lo que tú me dices. Aquí vamos a tener dos aceleraciones porque tenemos un vector aceleración que tiene componente a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Acabamos de descubrir que la componente a lo largo del eje X vale 0. Ahora estamos descubriendo cuánto vale a lo largo del eje Y. Entonces esa es mi pregunta. ¿Cuánto vale la aceleración a lo largo del eje Y? ¿Cuánto valdría? Yo le pregunté a Catalina. Catalina, ¿alguna idea? No quiere contestar Catalina. ¿Alguien que quiera decir algo aparte de la compañera que dijo recién? Profe, yo le quiero preguntar por qué valía cero en X la aceleración. Porque estamos haciendo el caso ideal, el caso más ideal de todos, donde estamos despreciando cualquier resistencia con el aire o que haya un viento que esté llevando la partícula que haga que acelere a la dirección X. Estamos dejando la partícula en libertad, pero únicamente sometida a la acción de la gravedad. Por eso no hay aceleración a lo largo del eje X. ¿Podemos hacer problemas donde aparezca una aceleración a lo largo del eje X? Sí, pero ese es otro cuento. Primero tenemos que hacer este análisis ideal para poder saber cómo funciona el asunto. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿la aceleración a lo largo del eje Y? Cualquier respuesta la analizamos. Atrévanse nomás. Sería menos G, ¿o no? Muy bien, porque esa es la aceleración, ¿cierto?, a la que está sometida el objeto a lo largo del eje Y. ¿Cómo anotamos eso entonces? Vamos a anotar A sub I como vector, sería menos G en la dirección J. Y aquí viene la respuesta, lo voy a anotar aquí, quizás se va a ver un poco desordenado, pero ¿cómo lo hago? Ya, se va a ver un poco desordenado. Estos dos vectorcitos generan el vector completo de aceleración inicial o de aceleración que va a tener el movimiento a lo largo de todo el trayecto. Ahí está escrito como vector, ¿se fijan? Tengo dos componentes, una a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Y eso va a suceder con, ya lo escribimos, con la velocidad inicial, con la posición inicial, con cualquier otra posición, ya lo vamos a ver escrito como vector, y con cualquier otra velocidad como lo escribimos aquí, que es lo que preguntó la compañera al principio. Entonces, como estamos en video, y para que esto quede más o menos ordenado y no me quede tan desordenado, voy a borrar esta parte. ¿Se entendió ahora? ¿Por qué escribimos por componentes, pero que representan, ¿cierto?, el vector completo y que lo que acompaña a las direcciones son lo que estamos analizando aquí como por componente? Y volvemos a hacer la pregunta, entonces, ¿cómo será la ecuación completa para la velocidad a lo largo del eje Y? O sea, anotamos la forma genérica, pero ahora con el subtítulo de Y porque es la etiqueta para denotar lo que sucede a lo largo del eje Y. Sería el B sub 0 Y, ¿cuánto vale? Hasta aquí abajito, este que está aquí, ¿cierto? Sería B sub 0 seno de phi 0 más la aceleración a lo largo del eje Y, a menos G por T. Ahí está. Y nos queda una ecuación por descubrir, como es la posición de la partícula proyectada a lo largo del eje Y. Sería I 0 más B sub 0 IT más un medio aceleración en I por T al cuadrado. O sea, ¿cuánto vale el I0? 0. Así que lo vamos a rayar aquí. ¿Sí se entiende? Es lo que está acá. Aquí o aquí lo podemos ver.
más b sub 0 i. Bueno, está otra vez aparece nuestro b sub 0 i, que sería b sub 0 seno de phi por t. Perfecto. Más un medio a sub i, pero a sub i es la aceleración de gravedad menos g. Entonces, menos un medio gt al cuadrado. Y ahí está la descripción completa de componentes, ¿cierto? De nuestro movimiento de la partícula en su movimiento parabólico. Entonces, voy a encerrar esto. Va a ser nuestra ecuación 1. Esto va a ser nuestra ecuación 2. Este que está aquí. Nuestra ecuación 3. Finalmente, nuestra ecuación 4. Si se fijan, lo que encerré en rojo pareciera no ser la misma ecuación cinemática que tenemos tanto ni para como genérica X, que esta que está acá arribita, ¿cierto? Pero sí lo es. Lo único que hemos hecho es descubrir cómo está escrita en función de condiciones iniciales, que en este caso sería, estoy en la posición 0, 0, tengo un ángulo al cual chuteé la pelota y por el cual yo lo describo con la velocidad inicial v sub 0. Entonces tengo todo escritito. Entonces aquí al final voy a escribir lo que quería escribir tan desordenadamente. Lo voy a escribir en verde. Por ejemplo, el vector R0. Dime. En xt se anulaba el x sub 0 porque se está despreciando toda... No, el 1 medio a sub x t cuadrado se eliminaba porque se está despreciando al aire y todo, ¿cierto? En la ecuación 2, sí. Sí, y en la 4, ¿por qué se elimina el i sub 0? El i sub 0 porque estamos partiendo desde 0, 0. Mi pelotita Ah, ya, ¿me siguió? ¿Sí? Aquí, estamos aquí. Aquí. ya. Ahí está. Ah, ya, eso era, gracias. Entonces ahora voy a escribir todo lo que está ahí en forma vectorial. El primer vector fue el R00, X0 y 0. ¿Por qué lo anoto ahora sin el valor 0? Porque claro, yo podría correrme de ahí, de esa posición, y lanzarlo desde cierta altura y desde cierta distancia desde el eje X. Entonces el vector inicial, posición, no siempre va a ser 0, 0. Para este caso especial, sí. Después, el vector velocidad inicial sería b sub 0x y más b sub 0 y j. ¿Cuáles serían las componentes? Estas que están aquí. Pero yo también podría escribir cualquier otro vector en cualquier otro instante de tiempo. Le voy a poner b sub i, como el valor que tendría sería b sub i x en la dirección y más b sub i y en la dirección j. Ya. Y el de aceleración lo voy a escribir aquí también. El de la aceleración, como es constante, tenemos 0 en la dirección x y menos g en la dirección j. Y aquí voy a escribir el vector r general, o sea, la posición en cualquier instante de tiempo. Sería un x de t en i, que correspondería a esta que está aquí, componente, ¿cierto? xt, más i de t a lo largo del eje j, o sea, la que corresponde a la ecuación 4. La que corresponde a la ecuación de la velocidad, este que está aquí, b sub i x, que corresponde a cualquiera, correspondería a este que está aquí. Y la componente b sub i que anoté ahí correspondería a la componente descrita por esta en cualquier instante de tiempo. Quedó bien rayado el mono, pero esperaría que se siga la idea y se entendiese. En el fondo hemos descrito fenomenológicamente el monito con los dibujos que le corresponden la ecuación 1, 2, 3, 4, que la sacamos, ¿cierto?, de las ecuaciones de itinerarios generales que teníamos arribita. Y finalmente abajo escribimos todo en carácter vectorial. Y esto es lo que les digo yo. Ahora sabemos que estamos trabajando con carácter vectorial, pero sin embargo para los que todavía se asusten un poco con los vectores,
no es necesario escribirlo así completo, sino que sabiendo las componentes, es decir, estas son las componentes para la velocidad a lo largo del eje X, esta es la componente para la posición a lo largo del eje X, esta es la velocidad, la componente a lo largo del eje Y, y esta es la componente de la posición a lo largo del eje Y. Y obviamente esta es la componente para la aceleración a lo largo del eje X, y aquí está la componente de la aceleración a lo largo del eje Y. Y quedamos como amigos, o sea, trabajamos con las componentes, sabiendo que conforman el vector. Pregunta, duda hasta aquí, voy a hacer la consulta que hago siempre. Dedito para arriba si se entiende, dedito para abajo si no se entiende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay uno que no. Ah, marcó una X y después un sí. O es no. Hay otros que están ahí con cara de que quedaron locos. Más o menos. Ah, eso significa un no y un sí al tiempo. Otro, ahí están tiritando, otro tiene sueño, otro, no sé cómo se interpreta eso. El monito que hizo David, un gatito llorando. Bueno, hay de todo. Pero bueno, esto se resuelve después haciendo ejercicios. Más o menos es sufrimiento, no lo vea como sufrimiento. Véalo como un entretenimiento. Profe, ya me confundí harto. Pero quizás con los ejercicios queda más claro. Sí, pero por ejemplo, mira, a ver, de todo lo que, de las confusiones que tiene, parte por la primera que tenía, y a ver, si no importa que me diga del principio. Cuéntame una de las dudas que tiene. Es que no sé, que no entiendo. Mira, hagamos una cosa. Ahí está la deducción de todo paso a paso. Lo que vamos a hacer ahora va a ser una cosa rápida para ver si se entiende. Tenemos nuestro movimiento a lo largo del eje X e Y, de un movimiento parabólico que parte desde 0, 0 y vuelve de nuevo al I0 en una instancia X. Entonces, nos piden describir cuál es la posición inicial del móvil. O sea, estoy en 0, 0 acá. ¿Cómo puedo escribir eso vectorialmente? Con un vector posición inicial. ¿Cómo lo escribo? Como X0 más Y0 J0. En este caso particular estamos en 0, 0. Listo. ¿Sí? Después, tengo que describir la velocidad inicial, un v sub 0. Bueno, ¿cómo sería? Tengo que dibujar la línea tangente al punto aquí donde se lanza con una velocidad inicial v sub 0. Y esa velocidad sub 0, v sub 0, ¿cierto? Tiene un ángulo phi 0 con el cual fue lanzado. Entonces el v sub 0 es un v sub 0 x, porque tengo que descomponer esto yo a lo largo del eje x, ¿cierto? Con un vectorcito a lo largo del eje x y un vectorcito a lo largo del eje y. O sea, un v sub 0 y vector y un v sub 0 x vector. Entonces tendría v sub 0 y x, perdón, en la dirección x y v sub 0 y en la dirección j. Pero como me están dando el ángulo y la magnitud del vector, yo esto lo puedo escribir como v sub 0, coseno de phi 0 y más v sub 0 seno de phi 0. Listo. ¿Y qué me falta? La aceleración. Bueno, la aceleración a lo largo del eje X, dijimos que como era ideal, esto iba a tener aceleración 0 y solamente sometido a la aceleración de la gravedad, que sería menos g. Si yo lo escribo como vector, obviamente este es el vector g, ¿cierto? Que sería menos g en la dirección j. Así que tengo que mi aceleración, yo la puedo escribir como vector, como aceleración, ¿cierto? La aceleración a lo largo del eje X más la aceleración a lo largo del eje Y. Es decir, la aceleración a lo largo del eje X vale 0 y la aceleración a lo largo del eje Y vale menos g. Ahí tenemos las condiciones iniciales y escritas como vector más encima. ¿Sí?
¿Hasta ahí estamos claros? La compañera que me preguntó eso está ok, ahí, hasta ahí. Sí, mejor. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar no con vectores, a pesar de que hay que trabajarlo con vectores, pero hagámoslo más sencillo porque siempre es más fácil pensar en componentes. Entonces, extraigamos los componentes del vector posición. Sería x0 vale 0, y0 vale 0. Obviamente en metros. Listo. Las componentes de la velocidad inicial. B sub 0 x vale B sub 0 coseno de phi 0. Listo. Y la otra vale B sub 0 y B sub 0 seno de phi 0. Listo. Y la aceleración, la componente a lo largo del eje X, dijimos 0. Ups to metros partido por segundo cuadrado, ¿cierto? Y la aceleración en I vale menos G. Listo. Tenemos las componentes. No olvidamos de los vectores iniciales. ¿Qué me gustaría a mí saber ahora? Vectorialmente. Bueno, vectorialmente a mí me gustaría saber cómo es la aceleración a lo largo de todo el movimiento parabólico. Pero si ya está listo porque son 0 y constante la otra, así que va a ser durante todo el trayecto lo mismo. La posición me gustaría saber, no, primero partamos con la velocidad, me gustaría saberlo a mí en todo instante de tiempo. Un vector cualquiera, quiere decir un vector cualquiera aquí, por ejemplo, ese que está ahí. ¿Cómo lo describo? Ese vector cualquiera, si yo lo imagino ahora un sistema coordenado aquí, que es el mismo que tengo abajo, pero yo tengo dos opciones. Ir a dibujar mi vector, imaginar que puedo correr mi sistema coordenado, no lo estoy haciendo en realidad, sino que es para poder ubicarme, sobre el origen de ese vector y le doy un angulito θ. O podría llevar el vector v verde que está aquí arriba al origen, pero si lo pongo ahí me voy a enredar con este que está dibujado acá. Entonces dejémoslo así. Pero ahí está, descrito. Entonces, ¿cómo lo escribimos? A todo esto le corresponde una posición X acá y una posición Y acá. Que esa ocurrió porque pasó el tiempo desde que yo chuteé la pelota hasta que llegó ahí. Entonces mi vector general es un vector de velocidad que varía con el tiempo. Entonces va a tener una componente B sub 0. No, ya no B sub 0, sino que le vamos a poner B sub X T en la dirección Y porque va a variar en el tiempo. O va a ir cambiando más B sub I de T también que cambia en el tiempo. Anotemos la aceleración por aquí arriba solo porque ya la tenemos, o sea, se la conocemos, no va a cambiar. Entonces, en general, para todo el trayecto va a ocurrir eso. En general, para todo el trayecto va a ocurrir eso. Lo que hicimos antes son las condiciones iniciales, o sea, los datos que me podrían dar inicialmente. Y lo último que me gustaría saber es la posición en cualquier instante de tiempo. O sea, también eso va a ir variando a medida que yo me voy moviendo por la trayectoria, va avanzando el tiempo. Así que esto también depende del tiempo. O sea, mi componente X depende del tiempo y mi componente Y depende del tiempo. O sea, ¿qué necesito saber yo? Necesito saber cuánto vale B sub X de t, componente de la velocidad, ¿cierto? Y B sub I de t, componente en la dirección Y. Y necesito conocer la posición a lo largo de X y de t como componentes de los vectores. Entonces, de nuevo, me olvido de la parte vectorial, ya la escribimos. Miro mis datos. ¿Qué es lo que no tengo? No tengo la velocidad esta. Tengo que encontrarla. No tengo esta. No tengo esta. No tengo esta. ¿Cómo lo hago? Pero nosotros vimos unidimensional. Unidimensionalmente, la velocidad se anota como velocidad 0 más AT. Y la posición se anota como B sub 0 más x0 b sub 0t más un medio aceleración t al cuadrado. Eso en general. ¿Para qué tipo de movimiento? Con aceleración constante.
Compañera, le pregunto de nuevo. ¿Vamos bien hasta ahí? Más o menos. Pero dele nomás. No, pero ¿qué pasó ahora, po? ¿Qué pasó ahora? ¿Dónde está la duda? Lo que está escrito en verde son las puras componentes a lo largo del eje X y el eje Y que las extrajimos desde los vectores. Ahora lo que nos interesa saber es que yo quiero saber en cada puntito qué es lo que está pasando. Para eso tengo que escribirlo, ¿cierto? Con una función que varía con el tiempo. Y me tomo de las ecuaciones de itinerarios que ya conocemos. Ah, ya. Vale. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Tengo eje X y eje Y, a las cuales yo le puedo aplicar estas ecuaciones generales. Entonces veamos qué pasa a lo largo del eje X. Con la velocidad sería b sub x de t, b sub 0 x más a sub x de t. Volví a escribir la forma general, pero con el apellido abajo que explícitamente estoy trabajando solamente a lo largo del eje X. Y su contraparte a lo largo del eje Y sería... Entonces, si te fijas, no hemos ocupado otras ecuaciones más que las que hemos trabajado ya. Entonces, ¿cómo quedará escrita esta cosa? Vamos viendo. B sub x t. El B sub 0x, ¿cuánto vale? Ah, vale esto que está aquí. B sub 0. Ups, parece cualquier cosa menos una V. B sub 0 coseno de phi. Más a sub x t. Pero a sub x vale 0. Así que ese término no cuenta. Así que la ecuación de la velocidad en todo instante de tiempo a lo largo del eje X es una constante y esa le vamos a llamar ecuación que yo anoté antes como 1. Si te fijas se ve diferente de esta que está acá arriba, pero es la misma, solamente que descubrí cuánto vale o cómo puedo escribir el B sub 0 y como no tengo aceleración no está ese término. Veamos qué pasa con la misma ecuación pero a lo largo del eje Y en todo instante de tiempo. B sub 0i lo tengo acá. O sea, sería B sub 0 seno de phi 0. Más a sub i de t. ¿Cuánto vale a sub i? La aceleración a lo largo del eje Y. Ah, es menos gt. Esta es la ecuación que yo anoté como 3. Bien, me falta, porque recuerden que yo para conocer la vida completa de la partícula tengo que conocer aceleración, posición y velocidad. Ya tenemos la aceleración, tenemos la velocidad, falta conocer la posición. Vamos con la posición. Forma genérica. X0 más b sub 0x de t más medio axt al cuadrado. Si te fijas es la misma que está aquí arriba, pero con la etiqueta de específicamente recalcando que es de dirección X. ¿Qué pasa con la misma ecuación pero a lo largo del eje Y? Como es a lo largo del eje Y, bueno, lo etiquetamos con I. I0 más b sub 0i por t más un medio a sub i t al cuadrado. Vamos viendo entonces a lo largo del eje X, X de t, ¿cuánto vale el X0? 0, porque estoy en el origen, ¿cierto? Así que este término no está. B sub 0x, ya lo teníamos acá. Así que es B sub 0 coseno de phi 0 por t. Más un medio aceleración en x por t al cuadrado, pero la aceleración en x también dijimos vale 0, así que no está. Así que se mueve linealmente, si pensamos en un gráfico posición-tiempo, a lo largo del eje X, y esta es la que yo denoté con ecuación número 2. Y su contraparte, posición inicial, I0. Ah, I0 vale 0, no está, vale 0. Mejor poner eso, vale 0. B sub 0i, ah, aquí está. Vale B sub 0
coseno de phi 0. Más un medio aceleración en i por t al cuadrado. Aceleración en i es menos g. Entonces esto me queda menos un medio g t al cuadrado. O sea, esta es la que yo puse como ecuación 4. Así que ahí tengo las 4 ecuaciones con las que me tengo que arreglar, o mejor dicho, de forma, pongámoslo ahora un poco más ortodoxo, esas 4 ecuaciones representan el movimiento que se realiza en el plano xy para una partícula que es lanzada con una velocidad inicial, como proyectil, para ponerle un apellido ahí. ¿Ahora mejor, compañera? Sí. Ya, entonces, de nuevo, porque me interesa que esto quede lo más claro posible. Dedito para arriba, dedito para abajo, si quedó más claro o no. Bien sinceros. Dedito para arriba, dedito para abajo. Ahora mejor, 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 mejor. Bien. Muy bien. Bien. Ya. Esto presenta una paradoja, chiquillos, porque... Y para que vean que que el cerebro entiende, pero es uno el que le niega el conocimiento. Porque si yo hubiese partido explicando como lo hicimos aquí, me habrían dicho lo mismo y yo lo habría explicado así, que fue partiendo por componentes y después escribiendo los vectores. Entonces tienen que creer más en lo que va absorbiendo su cerebro. Ya. Entonces estamos listos, tenemos las ecuaciones, podemos describir, pregúntenme lo que quiera, profesor. Y yo hago el ejercicio con la ecuación 1, 2, 3 y 4, que no son otra cosa que las ecuaciones de itinerario, como si estuviesen en una dimensión, solamente que aquí estoy combinando las dos dimensiones espaciales. Y el hecho de combinarlas, esto se transforma en una ecuación paramétrica que me describe una parábola. Porque hasta el momento yo hice el dibujo y le dije que era una parábola, pero un matemático me habría dicho, pero podía haber hecho cualquier dibujo y no representar una parábola. Demuéstrame que es una parábola. Me ponen aprietos. ¿Qué hacemos para demostrarle al amigo matemático que esto es una parábola en realidad? Bueno, vamos a tomar, esto es tarea para la casa, tomar la ecuación 2 y la ecuación 4 entre paréntesis, despejando la variable t, ¿cierto? De 2 o de 4 y reemplazándole la otra ecuación. Y nos va a dar la siguiente ecuación. Y igual tangente de phi 0, paréntesis, paréntesis, y voy a poner otro paréntesis y otro paréntesis, por x menos g partido por 2 b sub 0 coseno de phi 0 al cuadrado por x cuadrado. Entonces, si se fijan, esto es un número, porque está en base al ángulo que nos dieron inicialmente. La aceleración de gravedad la conocemos, así que esto es otro numerito que le estoy sumando a valores conocidos que son el b sub 0 y bueno, de nuevo el ángulo. Entonces tengo una ecuación del tipo y igual alfa x más beta x cuadrado. Y eso, bueno, perdón, con el signo menos. Y eso es la ecuación de una parábola. Entonces hemos demostrado que nuestro movimiento es un movimiento parabólico. La ecuación parábola. O la ecuación de la trayectoria del movimiento que realiza va a realizar una parábola. Así que estamos listos. Vamos a dar unos últimos detalles respecto de nuestro movimiento. ¿Qué pasa? Pensando en la pregunta que hizo la compañera, ¿cómo describíamos el vector en otra posición? Bueno, creo que ya quedó claro eso con la ecuación anterior, pero hay algo importante, es un vector, el vector b. Vamos a anotarlo así como b x y más b y j. Pero nos pueden preguntar cuál es la magnitud de ese vector. Y aquí de nuevo la importancia de estudiar bien vectores. Si no lo han estudiado bien, tienen que ir a estudiar vectores de nuevo. Porque si me preguntan cuál es la magnitud del vector velocidad, yo tengo que sacar el módulo de esto. O sea, b sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado. Y si me preguntan también cuál es el ángulo que hace con la horizontal este vectorcito, tengo que calcular la tangente de ese ángulo
como B sub I partido por B sub X. O sea, cosas que vimos cuando vimos vectores. Así que yo hago el comentario porque esto se da por sabido. Lo otro, hay una observación. Si nosotros tenemos este movimiento, lo describimos idealmente, ¿cierto? Partiendo desde cero y que vuelva a una posición, no sé, x0. Hablando de coordenadas. Se puede definir el alcance, o sea, la distancia desde donde parte hasta donde llega. En general se nota con una R. Y esto solamente lo voy a anotar porque en algunos libros está. Entonces ese alcance, uno utilizando las ecuaciones de movimiento, obviamente puede obtener esta ecuación que voy a escribir. Si ustedes quieren, no es obligación deducirla, pero lo voy a anotar aquí. El alcance sería igual a 2b cuadrado por seno de phi 0 por coseno de phi 0. Me faltó aquí dividido por g. O se puede escribir como b sub 0 al cuadrado partido por g por el seno de 2 phi 0. Lo pongo como... Yo lo pongo como curiosidad, porque resulta que si yo, o se propone, mejor dicho, no yo, se propone un ejercicio de este estilo. Siempre tengo una mesita, voy a dibujar la mesa, en general eso no se hace. Pero ahí dibujé la mesa. Y desde la mesa yo voy a lanzar un objeto con una cierta velocidad. ¿Cierto? De partida yo podría correr mi sistema coordenado aquí, pero no, yo les digo, descríbalo tal cual como está. Entonces ya no estoy partiendo en 0, 0. O sea, mi vector posición inicial ya no es 0, 0, va a ser un x0 y 0. Entonces, si yo traduzco y después yo le pido, por ejemplo, calcular cuál es el alcance, y lo voy a anotar con R con una rayita arriba para diferenciarlo del otro, usted puede pensar que puede aplicar esta ecuación, pero no. ¿Por qué no? Porque este alcance R está definido desde el origen de donde está lanzado hasta donde vuelve a ocurrir a la misma altura, o sea, sería este R. ¿Y qué pasaría para calcular el resto de pedacito que me falta? Misterio. Se puede resolver geométricamente, por supuesto, calculando hasta aquí el alcance y después haciendo un arreglo geométrico para calcular este pedacito, pero yo preferiría que ocuparan las ecuaciones 1, 2, 3 y 4 para resolver este problema de calcular cuánto es el alcance desde inicio hasta fin. ¿Sí? Detalles también interesantes. Profe, Bien, cuénteme. yo tengo una pequeña pregunta y es en este tipo de representaciones gráficas o de, em, bueno, en este tipo de cosas, ¿el desplazamiento es cero? No, fíjate que lo que hemos dibujado nosotros es la trayectoria de la partícula. El vector inicial, el desplazamiento obviamente es cero. O sea, no hay nada que hacer porque el vector inicial, y si se lo resta el vector inicial, el desplazamiento es cero. Pero si yo después calculo, por ejemplo, caso hipotético, puedo calcular un vector posición de aquí hasta acá y puedo calcular un vector posición de aquí hasta acá. Entonces, ¿cuál va a ser mi vector desplazamiento? Otro color. Va a ser de aquí hasta acá. ¿Sí? Recuerden, ¿no? La trayectoria es el camino que sigue la partícula y el desplazamiento es desde el punto inicial al punto final que estoy señalando. ¿Sí? No quise dibujar desde el inicio hasta el final aquí, por ejemplo, cuál sería el desplazamiento desde el origen 0, 0 hasta este punto que está acá. Sería el mismo vector posición, porque estoy en 0, 0 y ahí no quedaría muy bien la imagen. Pero sí, si tomo un x1, ponte tú, y un x2, ¿cuál sería el desplazamiento en esos tiempos? Sería el delta x que correspondería al x2 menos el x1. Y la trayectoria sería el pedacito de ese rojo. ¿Ya?
Porque recuerden, también son posiciones. Los x de t señalan posiciones. Si yo quiero calcular desplazamiento, claro, tengo que hacer la resta. ¿Estamos bien? Sí, profe. Chiquillos, de nuevo, dedito para abajo, dedito para arriba. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Vamos bien? Ya, yo tengo que... Bueno, tengo la cámara apagada, que soy pavo. Ya, bien, bien sincero. Recuerden que la sinceridad ante todo. ¿Por qué se los digo? Porque hasta el momento yo he ido súper lentito con todo, tratando de explicar. Ah, bueno, quizás a veces me enreo o no me entienden y yo trato de explicar de nuevo. Pero ya tenemos que ir apretando un poquito el globito para ver cuánto soporta hasta antes de explotar. Y ahora van a ir las cosas un poco más rápido. Yo voy a ir explicando, entre comillas, como yo creo que es más fácil. Igualmente ustedes tienen que ir haciendo preguntas, pero yo voy a ir avanzando más rápido y trabajando más rápido. Entonces yo les pediría que para lograr ese ritmo, a los que les cuesta vectores, vuelvan a repasar vectores rápidamente. Si cinemática quedaron un poco tirados, vuelvan a repasar, trabajen en grupo. Y ahora me despegué. Mira, pasó el mismo problema que con el otro curso en la mañana. ¿Me escuchan? Ahora sí, pero se pega de vez en cuando hablo. Ya, pues parece que cuando hablo de que tienen que estudiar, se pega el computador. Ah, pues la cámara ya la voy a apagar entonces. ¿Ahora sí? ¿Ahora se escucha de corrido? ¿Mejor? Ahora es mejor, profe. Ya, entonces disculpen, les voy a hablar con la cámara apagada, que no es mi costumbre, pero por motivos de esta cosa de la internet, va a estar con la cámara. Entonces les digo que tienen que apurar un poquito el tranco, porque, claro, uno se acostumbra a esta cosa de que de ir lentito, lentito, que sería lo ideal, pues, pero resulta que el semestre se nos acaba en diciembre. Entonces hay que ir, esta es mi forma de irlo apretando de a poquito, de a poquito. Y les voy advirtiendo que voy apretando cada vez más rápido. Entonces para que se vayan subiendo a la micro y no se quede ninguno en un paradero. O que no se caiga de la micro también cuando aceleremos. Bien, vamos a hacer un experimento. Con lo que hemos conversado, los voy a tirar a los leones. Les voy a escribir un problema, que creo que está en la guía, pero lo vamos a hacer acá. O sea, ustedes los van a tratar de hacer sin ninguna indicación. Quiero ver... No, sigo pegado. Diablos. Aló, aló. Ahora, ¿me escuchan? Ahora se le escucha bien, profe, pero de repente se le corta y como que deja de hablar por un buen rato. Ya. No, yo creo que es cuando empiezo a hablar de ejercicio y de estudio que se queda pegado el asunto. Ya. Voy a escribir un ejercicio y lo van a tratar de hacer ustedes solitos, sin mi ayuda, basado en lo que conversamos, en lo que entendieron o no entendieron. Em, y los voy a dejar yo creo que alcanzamos, les voy a dejar 10 minutos para hacerlo, o un poquito menos, y lo que alcancen. Y ahí pregunto si hay algún resultado, y si no, doy los resultados para que lo rehagan. Y la próxima clase termino de pasar circular y nos largamos a hacer ejercicio. Em, Tiene razón, profe. ¿Por qué Ramón, cuando habla del ejercicio, se le corta? Sí, esto es brujería. Ya, aquí va el problema. Dice un jugador, lo siento por los que no les gusta el fútbol, jugador de fútbol lanza el balón o chutea mejor. Bueno, lanza chuteo. Estamos en confianza. El balón en un ángulo de 36 grados respecto
de la horizontal. Con velocidad, voy a poner aquí rapidez inicial de 15,5 metros partido por segundo. Asuma que el balón se mueve en un plano vertical. Entonces las preguntas son, calcule A, el tiempo en el cual el balón alcanza la altura máxima en su trayectoria. Bueno, se me olvidó contarle eso, voy a tener que volver atrás, pero de ahí. P, su máxima altura. C, su rango, entre paréntesis es otra palabra para el alcance, y tiempo de vuelo. Y D, su velocidad cuando choca contra el suelo. Ya, lo que se me olvidó contarles, porque va a servir para calcular alguna de las letras aquí, es lo siguiente. Y que tiene que ver con los vectores de velocidad. Lo voy a agregar aquí. Fíjense que aquí en la altura máxima, que sería, lo vamos a anotar con H, lo que va a ocurrir es que el vector velocidad tiene solamente componente o está dirigido en la dirección, voy a poner vector 1 para diferenciarlo del anterior. Solamente componente a lo largo del eje X. Si se fijan, si hacemos el ejercicio de redibujar, ¿cierto? Como si aquí estuviera el eje X y el eje Y. Si se fijan, no tengo sombra a lo largo del eje X. O sea, perdón, eje Y. O sea, no hay proyección a lo largo del eje Y. La proyección solamente está a lo largo del eje X. Es más, el vector v sub I, velocidad, yace sobre el eje X. O paralelo, si ustedes quieren, al eje X acá abajo. Por lo tanto, el vector v sub 1 se escribe como v sub 1 en la dirección Y más 0 en la dirección J. Ahora, me pueden decir, profe, pero ¿y de qué me sirve eso? Bueno, dato importante, porque esa es la única situación que ocurre en el movimiento en que va a ocurrir que la componente tenga solamente velocidad en una dirección y en la otra no. Y eso ocurre justamente en la altura máxima del movimiento, ¿ya? Entonces es como cuando hacíamos lanzamiento vertical hacia arriba. Entonces el celular que tirábamos, ¿cierto? Llegaba hasta una altura máxima y decíamos, bueno, la velocidad ahí es 0 instantáneamente y se vuelve a caer. Bueno, aquí ocurre exactamente lo mismo, pero como es un lanzamiento en 2 dimensiones, tiene velocidad en la dirección X. Me pegué. ¿Qué repito, Catalina? Dime, ¿hasta dónde quedaste? Catalina. Tranquila, Catalina. Lo de velocidad en la altura máxima, profe. Ya, lo voy a repetir. La única parte en el movimiento, la trayectoria en la que ocurre esto, que solamente hay componente a lo largo del eje X y no hay componente a lo largo del eje Y, es justo en la altura máxima. Si se fijan, solamente hay componente a lo largo del eje X, no hay componente a lo largo del eje Y. Entonces eso me sirve a mí, seguramente, de alguna de las ecuaciones para fijar
y poder calcular cuánto vale la altura máxima o ayudar a calcular la altura máxima o calcular el tiempo al que ocurre la altura máxima. Lo que yo decía que era similar al lanzamiento vertical hacia arriba en una sola dimensión, el cuerpo llega hasta una altura máxima donde la velocidad era cero porque después cambia de dirección y vuelve, entonces está en una velocidad cero instantánea en ese punto. Pero acá ocurre lo mismo, solo que como tiene una componente o el movimiento también va a lo largo del eje X, va a tener una componente que lo ayude a ir en la dirección X. Por eso solamente sobrevive la componente de velocidad en la dirección X. Ese era el dato que quería darles para ayudar a hacer el problema. Y lo último es la letra D, que dice calcular su velocidad cuando choca contra el suelo. Bueno, si lo entendemos literalmente, claro, yo tiro algo, va a chocar en el suelo, puede que rebote, pero cuando choca, por ejemplo, si lo tiramos en arena, va a quedar ahí y yo podría decir que la velocidad es cero. Ok, pero aquí se trata de calcular, se quedó pegado, voy a esperar un poquito. Acá se trata de calcular la velocidad justo infinitesimalmente, si ustedes quieren, antes de que toque el suelo, ¿ya? Así que van a haber condiciones donde yo puedo calcular esa velocidad aunque yo señale el i, la posición vertical, en 0, ¿ya? Entonces aquí lo que voy a hacer es esbozar el dibujo para ayudarlos un poco. La única ayuda, el resto solitos. Entonces si se fijan, es el gráfico idéntico al que describimos, solo que acá el vector velocidad, aquí partimos de 0, el vector velocidad inicial tiene magnitud 15,5 metros partido por segundo y el ángulo al que es lanzado, ¿cierto?, es de 36 grados. El resto se los dejo a ustedes. Los veo en un par de minutos porque se pasó rápido el tiempo. 5 minutitos y cerramos. Pregunto si alguien tiene resultados, si no, les doy los resultados y vemos.
Ya, chiquillos. Aló, aló, ¿me escuchan? Aló. Sí, profe, se escucha. Ya, ¿alguien alcanzó a calcular algo? ¿Algún resultado? Lo que sea, no importa que no piense que va a estar malo o que no sé si estará bueno. Díganme un número, ¿no? Si alguien rayó algo, me da un numerito. Yo creo haber sacado algo, lo del rango. ¿Ya? Me dio 23,30. Pero esa es la letra C, el rango 23,30, perfecto. Tú usaste la ecuación que yo había dicho que Sí, la me última, gustaba. la de seno por coseno. Claro, pero está bien porque en este caso sí se puede, ¿sí? Sí que está correcto. Pero además en esa pregunta el tiempo de vuelo. ¿Lo alcanzaste a calcular? No, en eso estaba pensando cuál ocupar. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, no se preocupen porque vamos a practicar esto, pero traten de hacerlo como desafío. Yo voy a poner aquí las respuestas. Las respuestas son para la letra A, el tiempo es de, o les va a dar el tiempo 0,935 segundos. Para la letra B, la altura máxima va a ser 4,23 metros. El rango y tiempo de vuelo, como bueno dijo la compañera, el rango que lo pueden calcular como lo hizo ella o tratar de sacarlo desde las ecuaciones, es bueno, yo tengo 23,45, pero ahí la diferencia es poquita, así que no importa. Y el tiempo de vuelo, que aquí la idea, si no lo sacan por como lo hizo la compañera, la idea es sacar primero el tiempo de vuelo y después el rango. O sea, ocupar primero sacar el tiempo, que sería tiempo de vuelo 1,87 segundos, y ese después ocuparlo con la ecuación de itinerario para la parte X y les va a dar entonces el rango, lo mismo. Y su velocidad cuando choca contra el suelo, bueno, ese como definitivamente hay que escribirlo como vector. ¿Para qué tiempo? Para el tiempo en que llegó allá, pues, que sería cuando completa el trayecto. Va a ser 12,54 en la dirección Y más menos 9,22 J metros partido segundo hora. Ahí estamos, chiquillos, chiquillas. Repasen, traten de calcular esto. Mientras más lo vean y digan que no lo pueden calcular, más vuelvan a estudiar y traten más de hacerlo. Nos vemos el lunes. Hacemos circular. Yo creo que me tomaría más o menos la mitad de la clase y ahí los largamos a hacer ejercicios. Voy a prender la camarita. Ya, chiquillos. A repasar nomás, a estudiar, a ponerle ganas, que no es difícil. Yo creo que se siente difícil porque es primera vez que lo ven, pero después que es como andar en bicicleta. Primero uno se pega hartos costalazos, después como avión. Lo mismo acá. Así que eso, nos vemos el lunes. Chao, chao. Muchas gracias, profe, que le Muchas vaya gracias. bien. Chao. Muchas gracias, Chao, que esté profe. bien. Tenga buen fin de semana. Chao, gracias.